Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Esperando que este canal sea de bendición para tu vida, el material que publicamos cada día, que sea de edificación, que pueda compartir la palabra y pueda llegar a más vidas, ya que entendemos que Cristo está a la puerta, las señales se han cumplido y más señales se siguen cumpliendo, y esto nos indica por la palabra de Dios que en cualquier momento Cristo viene a buscar a su pueblo que Él está esperando. En el día de hoy quiero hablar un poquito del tercer templo de los judíos en Jerusalén, que tiene que construirse. Los preparativos para la construcción del tercer templo están avanzando. Una organización judía continúa preparando los utensilios del futuro tercer templo de Jerusalén. Ya hay unos 70 objetos sagrados, tal como indica en el Antiguo Testamento, que se están preparando para ser usados en el tercer templo. Y la Biblia nos habla específicamente, aunque hay personas que a veces tienen divergencia, opiniones encontradas de si el tercer templo se construirá en la gran tribulación o después que Cristo venga, pero la Biblia es específica y nos dice que sí, que en la gran tribulación o previo a la gran tribulación se debe construir este templo. Sabemos que en el lugar donde se debe construir el templo está la mezquita de Omar, y esto es un punto que impide de que el tercer templo sea construido. Y buscando en la palabra profética más segura, donde vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia que nos hablan de este tercer templo que se debe construir y de lo que va a pasar en él, el tratado de paz que se ha estado buscando, donde se contemplan algunas cosas, entre ellas la construcción de este templo. Y creo que sí, que el tratado de paz que se está buscando va a llevar en un futuro a un acuerdo, o no se sabe si a través de guerra o de pleito, pero creo que sí que va a ser a través de un acuerdo. Leyendo ahí, buscando en la Biblia acerca de qué nos dice la Biblia acerca de este tercer templo, en Apocalipsis 11:1 nos dice el apóstol Juan, cuando estaba recibiendo la revelación de Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Leyendo esto aquí, donde dice que él se le dio una caña semejante a una vara de medir, y se le dijo que levantara y midiera el templo de Dios, refiriéndose a este tercer templo. Eso está en el medio, en el proceso de la gran tribulación, en que Juan está hablando de este templo. Y se le dijo: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. El patio que está fuera del templo. Ahí debemos entender que va a haber un acuerdo donde una parte donde va construido el templo se le dejará a los gentiles, y hay que seguir indagando de cómo será este acuerdo, aunque no sabemos ya, pero dice que la parte del patio no lo mida, porque será entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto es donde va el templo, el tercer templo que será construido a los judíos. El patio será entregado a los gentiles por 42 meses. Cuando calculo estos 42 meses, me da exactamente 1260 días. Lo mismo día que van a estar
profetizando los dos testigos. Y de los dos testigos estaremos hablando más adelante. Pero cuando me voy a Daniel su capítulo 8, un libro profético que para poder entender la profecía hasta mucha de la del Apocalipsis tenemos que irnos a Daniel, y ningún otro libro habla tan claramente del anticristo, del reinado del anticristo, como lo habla el libro de Daniel. En Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, hablando del cuerno que tenía ese macho cabrío. Y en su lugar sucedieron 4 cuernos, notable hacia los 4 vientos del cielo. Y la Biblia ahí más adelante vamos a estar leyendo en el mismo Daniel, donde nos habla de quiénes son estos 4 reinados. Aunque no voy a entrar mucho en detalle de estos 4 reinados, pero sí habla de esos 4 reinados que salieron hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, este es el anticristo, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, hablando de la tierra de Jerusalén. Este cuerno, o el anticristo, va a crecer hacia la tierra del sur y hacia la tierra gloriosa de Jerusalén, de Israel. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Esta profecía aquí en Apocalipsis 12:4 también nos habla de que el ejército del cielo echó, y las estrellas, la tercera parte, echó por tierra. Esta es una profecía que más adelante vamos a estar desglosándola y detallándola más a profundidad. Yo quiero concentrarme más en lo del templo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Recuerden el tema que estuve hablando de la abominación desoladora. Esto tiene que ver, parte de esto dice que por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y esto aquí dice que le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea que al anticristo se le va a entregar prácticamente la fuerza militar de Israel, del pueblo de Dios. Y también se le va a entregar lo que es la parte religiosa, la adoración del templo. Dice, junto con el continuo sacrificio le fue entregado a él. Dice, y en lugar del santuario fue echado por tierra. Hablando de que esa adoración que se hace ya después que se les sea entregado el templo a él, el poder político y el poder militar y el poder religioso, ya no va a ser una adoración genuina al Dios verdadero, sino que esa adoración será echada por tierra, porque van a tener que adorarlo a él. Y cuando habla de la abominación desoladora, a los 3 años y medio, cuando él se atribuye a ser Dios, ahí es que va a venir la abominación desoladora. Pero con el tratado de paz que se firme, que va a ser a principio de la gran tribulación, se le va a entregar el poder militar y el poder religioso a él junto con el falso profeta. Y dice, y a causa de las prevaricaciones le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y aquí a Daniel se le revela algo. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregada el santuario y el ejército para ser pisoteado? Ahí alguien le hace una pregunta, que ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Por qué? Porque ese sacrificio, desde que se firmó ese tratado de paz y se construya ese tercer templo,
no va a ser una adoración genuina a Dios. Y ahí mismo más adelante vamos a estar viendo que el tiempo que va a durar desde que se haga el templo, ahí lo dice, el tiempo que va a durar, más adelante, en los versículos más adelante, lo voy a estar leyendo. Y esta persona le pregunta que hasta cuándo. La prevaricación asoladora, entregada al santuario y el ejército para ser pisoteado. O sea, la fuerza política, la fuerza militar también será entregada a él. Y él va a hacer conforme a su voluntad. Y dice que la verdad él la va a echar por tierra y va a pisotear la verdad. Y el sacrificio también, lo que se va a hacer en el templo, ya no va a ser a Dios. O sea que este templo, tercer templo, que los judíos están esperando y el mundo entero que se construya para adorar a Dios, no va a ser para adorar a Dios. Va a ser para que el anticristo sea adorado, y el sacrificio que se va a hacer allí va a ser en honor a este personaje. Y dice que va a pisotear y va a echar por tierra la verdad. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Cuando calculé estas 2300 tardes, esto nos da un promedio de 6 años y 3 meses. Hablando, o sea que el templo se va a construir al principio del reinado del anticristo. Y desde que se construye ese templo va a ser, aunque se pensará que será para adorar a Dios, no va a ser para adorar a Dios. Y por eso dice que este templo se va a construir y va a haber un continuo sacrificio, pero no va a ser para Dios. Luego ya a la mitad de su reinado, 3 años y medio, dice que ahí él se va a declarar como Dios. Entonces los judíos van a dejar de hacer el continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque él va a querer que se le adore a él, se va a declarar a Dios. Y en el estudio que di de la abominación desoladora, esa va a ser la abominación desoladora. A mitad de su reinado, cuando su reino se cubra de tiniebla, él se va a declarar como Dios, donde van a tener que adorarlo a él. Entonces se va a descubrir la mentira. Ahí es que Israel se va a rebelar. Y tenemos detalle de lo que va a ocurrir de ahí en adelante, donde el Señor dice que los que están en la ciudad huyan a los montes. Ay de la que crían en esos días, porque serán días terribles, porque el anticristo, Satanás y todas las naciones se van a levantar contra el pueblo de Dios, porque van a abandonar ese tratado de paz que se hizo con todas las naciones, cuando ellos descubran que este personaje lo engañó y que la adoración era para él. Y dice que después de 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Y como le dije que iba a hablar un poquito de lo que se refería a los 4 reyes, en Daniel 8:19, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey activo de rostro y entendido en enigma. Ahí que nos habla de ese reinado, de ese rey que va a venir, del anticristo, cuando él se siente, o cuando él tome, dice que va a ser un rey sabio, y va a ser cuando los transgresores lleguen al colmo. Y en este tiempo es que vemos más que nunca que los transgresores están llegando al colmo. Llegar al colmo es cuando se sobrepasan los límites de las cosas, y los transgresores con la maldad están llegando al colmo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y así está el mundo llegando al colmo de la maldad.
donde no hay amor. Y dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará este rey activo de rostro, entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. La Biblia dice que este hombre va a tener un poder satánico sobre sí, una sabiduría diabólica con la que él va a gobernar, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y hay muchos textos bíblicos que hablan de ese proceso que va a pasar Israel, la angustia de Jacob, donde el pueblo va a ser bien saqueado, bien zarandeado, hasta que ellos reconozcan su pecado y clamen a su Dios. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el mismo Señor este hombre se va a levantar, pero será quebrantado, aunque no con fuerza humana. La visión de las tardes y mañana que se refiere es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Ahí vemos esa profecía de Daniel, que habla de ese reinado o de ese rey del anticristo. Habla también de la visión del templo, de que será entregada al anticristo el templo, el continuo sacrificio y el ejército. La fuerza militar también será entregada a este hombre. Y ahí en Apocalipsis, leímos en Apocalipsis 11:1, donde nos dice que el patio no lo mida, porque será entregado a los gentiles. Y de ahí va a salir el tratado de paz para la construcción de este templo. Y Dios que siga teniendo misericordia de nosotros, Dios que siga obrando en su pueblo Israel. Debemos orar por la paz de Israel, pero sabemos que le esperan unos días un poco oscuros, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y aún la mayoría de ellos no reconoce a Jesús como su Salvador. Y el Señor dijo que se iba a volver a su lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y lo busquen en su angustia. Y cuando lo busquen, entonces Él va a venir a salvarlo. Dios te bendiga, esperando que este breve comentario, estudio de la construcción del tercer templo de Jerusalén sea de bendición para tu vida. La paz de Dios sea contigo. Estuvo con usted Noé Salas en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.